AR Studio de Facebook ya está disponible para que cualquiera lo use. Y por ser el mes del amor y la amistad, acabamos de lanzar un filtro para que compartas tu amor por alguien más o por la comida. Ahora bien, habemos quienes no estudiamos programación, así que crear experiencias memorables consiste en prueba y error, y error, y error. Para todos ustedes hemos creado este tutorial que les ayudará a generar este tipo de experiencias. El primer paso es, por supuesto, pensar en el mejor nombre, algo que sea pegajoso y memorable. Como decidimos enfocarnos al público femenino, le pusimos por nombre Tacos Before Vatos. Para el segundo paso, vamos a hacer como en el programa de Cositas. Para quienes no lo sepan, Cositas era un programa del siglo pasado con el que muchos aprendimos a hacer manualidades. Pero lo gracioso siempre era que Cositas medio te explicaba lo que necesitabas y cómo ibas a hacer las cosas. Pero un minuto después te decía, como tenemos poco tiempo, aquí tenemos uno ya hecho. Así que nosotros también tenemos uno ya hecho. Solamente den clic en la liga que aparece en la descripción de este video para descargar todo lo necesario. Quisiera poder decir que confío plenamente en que serán creativos y no publicarán exactamente lo mismo que hicimos en Mercatecnia. Pero la verdad es que no. Es por eso que algunas de las imágenes llevan marca de agua. Por favor, cambien, modifiquen, experimenten. Hashtag dejen de copiar, sean disruptivos. Por favor, compartan sus proyectos en los comentarios. Publicaremos tantos como podamos en mercatecnia.com y en futuros videos. Una vez que hayan descargado los archivos, les va a aparecer en algún lado de su computadora una carpeta llamada Tacos Before Vatos. Dentro de esta carpeta les va a aparecer el proyecto de AR Studio, el script, que más adelante lo vamos a analizar, y las texturas. Las texturas se hicieron en Illustrator, después se le metieron algunos filtros de brillo en Photoshop. Son bastante sencillas de hacer. Hay algunas de estas imágenes que en la carpeta que ustedes descarguen les van a aparecer con una marca de agua, pero deberían de poder hacer sus propias letras sin ningún problema. Aparte de las letras, los guión bajo, las flechas para ir a la izquierda y a la derecha, también hicimos unos iconos para poder poner los lentes de corazón, los lentes de pizza. En algún momento del proyecto también iba a haber unos lentes de sushi, pero pues se nos acabó un poco el espacio de la interfaz y el tiempo. Pero pues si ustedes quieren hacerlos, pueden tratar de hacer los lentes de sushi, los de taco, las imágenes para las instrucciones, la flecha que apunta hacia abajo, y los que son un poco más interesantes son los lentes como tal. Los lentes son básicamente un sprite de 4 frames, o también los de la pizza son de 3 frames nada más. La parte de arriba sería el primer cuadro, donde está todo brillante. En el segundo frame se apaga una de las luces y así continuamente se va apagando alguna de las anteriores. Y generamos también una que no aparece en el proyecto final, pero para que ustedes puedan hacer la prueba, ahorita les voy a enseñar cómo se hace para meter una textura nueva y animarla y que quede bien. Ok, entonces ahora sí podemos regresarnos e ir al proyecto. Le vamos a dar doble clic. La interfaz de AR Studio tiene muchos elementos, pero realmente son sencillos de entender. Del lado izquierdo tenemos nuestra escena con todas las cosas, todos los objetos que ya hemos importado, las texturas, las animaciones. Tenemos todo dividido en capas con las cuales podemos hacer algunos efectos. Luego tenemos la ventana del compositor que nos permite ver más o menos cómo se vería en un espacio virtual los objetos que estamos acomodando adentro de la cámara. Y del lado derecho podemos ver la versión final de cómo se va a ver en vida real nuestro efecto. Lo primero que van a notar es que la pantalla está horrible. No se puede ver la cara de la persona. Esto se hizo totalmente a propósito. Queríamos que la interfaz fuera tan limpia como fuera posible al momento de tomarte la foto o grabar el video. Pero al mismo tiempo necesitábamos que antes de eso cualquier persona entendiera cómo se usa el filtro sin necesidad de un tutorial ni explicaciones. Por eso la pantalla muestra claramente: paso 1, toca el teclado; paso 2, toca OK; paso 3, toca la flecha. Si yo ahorita trato de darle clic al efecto, no va a hacer absolutamente nada. Eso es porque ahorita está corriendo el video nada más, pero los scripts, el código que le metimos, no está funcionando. Para hacer que el código empiece a funcionar, en la parte de arriba hay un botón que dice Run.
Al darle clic a este botón, el código ya está corriendo. Si trato de dar clic, sigo sin poder hacerlo. Tengo que activar que quiero simular un toque. Simular toque ahora sí me permite escribir cualquier cosa que yo quiera. Conforme voy apretando, las letras van avanzando. Y al dar clic a los iconos de la pizza, si alcanzan a ver, cambia toda la palabra pizza. Los lentes se ponen de pizza, lentes de corazones, de tacos. Y ese sería el primer paso de las instrucciones. El segundo paso de las instrucciones, lo indicamos, es dar clic en OK. Y el tercero sería dar clic en la flecha hacia abajo. En cuanto yo doy clic en OK, la interfaz desaparece. Y es más, queda perfectamente integrado en la parte del escudo donde dice I love you. De manera que quien no lo sepa no se daría cuenta inmediatamente que esto es un botón. Sin embargo, como nosotros ya vimos las instrucciones, sabemos que le puedo dar clic a la flecha para que la interfaz aparezca de nuevo. Y de esta manera puedo jugar con los distintos elementos de la interfaz. Escribir algún nombre. Por ejemplo, ella ama a Enrique y a la pizza. Del lado izquierdo tenemos todos los elementos que están metidos en este momento en la escena. Les voy a explicar de manera breve qué es lo que tenemos. Tenemos el primer, le metimos 3 rastreadores de rostros. Por si tú y otros 2 amigos quieren utilizar el filtro, pues vamos a tener la capacidad de poner hasta 3 caras. En este caso, la primera cara tiene un elemento que se llama lentes 1. Lentes 1 son estos lentes, yo los puedo mover. Los puedo hacer que queden más arriba, los puedo hacer que queden hacia un lado. Obviamente la idea es tratar que se vea que realmente están sobre los ojos de la persona. Y metimos otros 2 elementos que en este momento se ven vacíos. No aparecen porque no hay ningún otro rostro en la escena que nosotros podamos rastrear. Pero ahí están. Básicamente es el mismo elemento, solamente se copió. Incluso si se dan cuenta tiene exactamente el mismo nombre. Este elemento de los lentes tiene un material que se llama lentes. Los materiales aparecen en la parte de abajo donde tenemos los activos, los assets. Tenemos algunas animaciones y tenemos materiales. Dentro de los materiales, cada una de las letras del alfabeto las metimos de manera individual. El letrero que aparece en la parte de arriba también. Tenemos una pared azul. La pared azul se usa básicamente nada más para poder oscurecer la cara. Cuando empezamos a hacer pruebas con este filtro, nos dimos cuenta que tratar de escribir en el teclado al mismo tiempo que se ven los lentes y que yo me veo en el reflejo o bueno en la cámara del celular, era muy complicado realizar la escritura. Así que cuando entras a esta parte de la pantalla en la cual está el teclado, se activa el fondo en color azul para que tengas un mejor contraste y puedas ver bien exactamente qué es lo que estás apretando y a qué le estás dando clic. Esta pared vamos a ver también cómo se hace para que se aparezca y desvanezca automáticamente con la animación. Luego tenemos el letrero. El letrero consta de la parte azul, el I love, y las letras, cada una de las letras que son 7, a las cuales le pusimos por nombre alfabeto 1, alfabeto 2, alfabeto 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Alf 1, Alf 2, Alf 3, 4, 5, 6 y 7. Cada una de estas se fue acomodando de manera manual en el letrero y también le dimos un poco de giro. Si yo quiero girar, puedo modificar para que en vez de tener el manipulador de dirección aquí arriba, puedo dar clic en el manipulador de rotación y ahora sí puedo hacer que esta letra se rote más hacia un lado o hacia el otro, o las demás. Incluso podría hacer las que se roten hacia adelante y hacia atrás, haciendo este efecto. Se puede animar este efecto si ustedes quisieran hacerlo. Más adelante vamos a ver cómo se hace para animar las propiedades de los objetos. Todo eso está contenido dentro del letrero. El letrero en sí está agrupando todos estos elementos. Y luego tenemos
un elemento al que le pusimos como nombre UI, User Interface, más o menos de esta manera, todos juntos, para activar y desactivar la interfaz. Alfabeto A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, todas las letras, el alfabeto de tacos, de pizza, del amor. ¿Cómo se le hace para añadir objetos, añadir texturas, añadir elementos? Vamos a hacer la prueba. Como recordarán, dentro de las texturas añadimos una textura nueva que se llama lente alternativo. Nada más para que hagamos la prueba y veamos cómo funciona. Vamos a irnos a los assets, a los activos, y vamos a dar clic aquí en el más. Y esto nos va a preguntar si queremos importar alguna textura, crear algún nuevo material o crear una nueva animación. Y de hecho los lentes son una animación. Yo podría primero importar la textura y luego generar el material y luego generar la animación, pero si yo creo una animación automáticamente me va a pedir el material y la textura, así que podemos hacerlo todo en un solo paso. Vamos a crear una nueva animación. La animación tiene un nombre de animación 0, le vamos a poner anima-alternativo. Y en la parte de la derecha tenemos el inspector de este objeto. Me pide una textura, vamos a escoger, vamos a seleccionar la textura de el lente alternativo. El lente es un sprite o un sprite sheet, que básicamente me pregunta cuántas filas tiene esta animación, cuántas columnas y cuántos cuadros. Tiene 4 filas ordenadas en una sola columna y son 4 cuadros de animación. Le vamos a dar a abrir. Vamos a irnos arriba a buscar dentro del rastreador o el tracker del rostro. Tenemos nuevamente nuestro objeto de lentes 1, que actualmente tiene la animación de los lentes. Y a esta animación de los lentes le vamos a cambiar por un nuevo material. Ya importamos nuestra animación, pero está como textura, tenemos que convertirla a un material. Aquí no me aparece en el listado, evidentemente, y le vamos a dar a crear un nuevo material. A este nuevo material vamos a ponerle por nombre alternativo. Y vamos a escoger ahora sí la textura que voy a utilizar. La textura de alternativo va a ser anima alternativo. Y ahora sí podemos ver los lentes ya aparecen. Voy a encender un poco el código y a quitar la interfaz para que lo podamos ver un poco mejor. Si se dan cuenta, esta animación se ve demasiado rápida. Anima alternativo está actualmente a 25 cuadros por segundo. Vamos a bajarlo para que sea unos 6 cuadros por segundo. Y de esta manera ahora sí ya se ve un poco mejor. De esta manera ya vieron cómo se le hace para importar una textura. Y de hecho también para importar una animación, que es un poco más complicado. Nada más hay que tener cuidado con la cantidad de sprites. Y cuando hagan este tipo de imágenes, asegúrense que todo esté perfectamente alineado, porque si no el lente se va a ver como que de repente sube y de repente baja según cada uno de los cuadros. Ahora vamos a meternos a revisar el código, que es lo que hace que realmente todo esto funcione. Vamos a minimizar las animaciones, minimizar los materiales y las texturas. Aquí está el script. Cuando le damos doble clic al script nos lo va a abrir en el programa que ustedes tengan para generar código. Y ahora sí podemos ver todo lo que hace que funcione este filtro. Son 500 líneas de código, no se preocupen, son 600 líneas de código de hecho, pero realmente es porque es laborioso. A cada una de las teclas del teclado se tiene que poner su propio código. Realmente nada más es cuestión de copiar y pegar el mismo código una y otra vez. O si ustedes saben programar un poco mejor, quizás descubran una manera de hacerlo de manera mucho más eficiente. Primero, Facebook necesita que declaremos todas las constantes que va a tener nuestro filtro. O sea, ¿qué es lo que le vamos a estar pidiendo? Primero le vamos a pedir que genere una escena. Vamos a estar utilizando elementos reactivos, que yo pueda dar clic por aquí o que las cosas crezcan, se hagan chicas según lo que está funcionando en la escena. Vamos a pedirle hacer animaciones. Las animaciones quiere decir el tiempo en lo que se hace un movimiento desde un punto hasta el otro, la cantidad de veces que se va a repetir. Los materiales,
porque si no tenemos materiales no vamos a poder ver nada, las texturas que se están importando, el rastreador de rostros o face tracking, los diagnósticos, que es más que nada para ver qué está funcionando bien y qué no, y el toque. Todo esto yo puedo invocar acciones a través de esas constantes. También generamos un botón para ir a la izquierda. Dentro de la escena, que ya está declarada, le voy a pedir que se vaya a la raíz y busque el primer objeto que encuentre que se llame alf.ii. ¿Sí? No tengo que ponerle, como en la mayoría de los lenguajes de programación, no tengo que ponerle está en la raíz, luego en tal carpeta, luego en tal carpeta, etc. Aquí nada más le doy vete a la escena y busca el objeto que tiene este nombre. Ese objeto va a ser mi botón izquierdo. También declaramos un botón derecho, un botón de OK y un botón para ir hacia abajo. Después generamos todos los botones para la interfaz del teclado. Generamos una constante llamada UI, la interfaz del usuario, y los botones, como les decía, absolutamente todo el teclado, ABC, todo el abecedario y hasta el guión bajo también. En cuanto yo escribo una letra, el cursor avanza a la siguiente de manera automática. Lo que hay que hacer es poner una instrucción de que cuando yo le dé clic a un botón, automáticamente se seleccione alfabeto 1, alfabeto 2, alfabeto 3, alfabeto 4, 5, 6 y 7 progresivamente después de dar el clic. Para empezar, tengo que declarar una variable llamada actual. La variable actual me va a declarar que el botón, la imagen que va a estar parpadeando en primer momento es la del alfabeto 1. Después también generamos las variables para la opacidad. Esto va a controlar la opacidad de los objetos que tenemos en nuestra escena. Por ejemplo, las instrucciones. El botón para ir hacia abajo tiene un material que se llama abajo. El botón para apretar y decir OK tiene un material que se llama OK. El objeto de la pared tiene un material que se llama pared. Y el objeto de los lentes va a tener un material que se llama el lente, ¿sí? No es lo mismo el objeto que la textura que tiene. Cuando yo cambio el lente para que tenga la textura de las pizzas, estoy cambiando la textura del lente, no estoy cambiando el objeto del lente. Para cada una de las letras del letrero, declaramos un material distinto. Material 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, bien empezando a ponerse las cosas un poco más interesantes con los drivers. Los drivers son los que me determinan una animación. En este caso estoy seleccionando una animación. El time driver me dice primero cuánto va a durar en milisegundos mi animación. 1000 milisegundos equivale a un segundo. Y el loop count es cuántas veces se va a repetir. En este caso al infinito. Este loop driver que se repite durante un segundo al infinito es más o menos como ustedes pueden ver el cursor que está parpadeando, se enciende, se apaga, se enciende y se apaga. Este cursor, esta animación, este driver es el que me va a hacer que el cursor se encienda y se apague cada segundo al infinito. Tenemos el driver para la interfaz del usuario que va a durar un segundo. Eso es lo que va a hacer la animación para que entre y salga o se encienda y se apaga cada uno de los elementos de la interfaz. Y luego tenemos el sampler. Los samplers me permiten decir, ok, el driver me dijo la animación, cuánto va a durar y cuántas veces. El sampler me va a decir la intensidad, desde qué punto hasta qué punto va a hacerse esta animación. Por ejemplo, de 0 a 1. De 0 a 1 es un objeto que al principio la opacidad va a ser 0, es decir, va a ser transparente, y va a terminar en 1, es decir, va a ser 100% opaco. La User Interface actualmente sus coordenadas Y es de punto 5. Cuando yo quiero que esta interfaz se vaya, tengo que hacer que se mueva hasta 8. Si se dan cuenta, ahí está casi en 8 la Y. Entonces la animación va a ir de punto 5 a 8 cuando se desaparezca. Y cuando aparezca va a ser de 8 a punto 5. Por eso aquí en el sampler estoy poniendo una animación de punto 5 a 8 y al revés, de 8 a punto 5. Luego, tenemos algunos elementos de la interfaz que no se apagan del todo ni se encienden. Bueno, sí se encienden del todo, nada más no se apagan del todo, no se vuelven absolutamente transparentes, como los lentes. Los lentes
se vuelven ligeramente transparentes para que no interfieran tanto con la interfaz cuando estamos apretando los botones del teclado. Su opacidad baja a 0.5 y se vuelve a ser de 1 cuando se desaparece la interfaz, y al revés. Vamos a hacer que comience la animación, así que le vamos a decir driver start. Con decir driver start estoy diciendo que ya comienza una animación que se va repitiendo cada segundo de aquí al infinito. ¿Qué animación es la que se va a repetir? Aquí estoy declarando una nueva variable llamada a-bajo. A-bajo va a estar haciendo referencia a cada uno de estos materiales. A-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A-bajo más el valor que yo declaré como actual. Actual en un principio va a ser 1 y conforme yo vaya avanzando va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que ahorita básicamente estoy diciendo que A-bajo es el material que está instalado en mi teclado A1. En mi tecla 1, que es la primera letra del letrero de I love pizza, tacos o lo que sea que vaya a decir. Ahora, ¿cómo le hago para animar la opacidad? La opacidad de A-bajo va a ser igual a la animación del driver y el sampler. El driver, recordemos, es cada segundo de aquí al infinito y el sampler es de 0 a 1. Entonces, cada segundo de aquí al infinito la opacidad va a ir de 0 a 1, de apagado a encendido. Esto ya lo va a estar haciendo de manera automática y podemos verlo aquí. Cuando yo le doy clic al código, inmediatamente lo primero que ya está sucediendo es que la opacidad del material de A1 está yendo de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Lo detenemos y regresemos. Ahora, lo siguiente que yo declaré es que la opacidad de los lentes debería de cambiar a 0.5. Ahora bien, cuando lo vemos, le doy run al código, los lentes no cambian, no se vuelven más transparentes, siguen igual de opacos. ¿Por qué? Porque la textura de lentes ahorita se llama alternativo, mi material se llama alternativo. Y el que yo tenía declarado originalmente como textura de lentes, vamos a buscarlo, aquí está. Lentes, yo originalmente lo tenía como lentes, ahorita ya no va a ser lentes, porque el lente que yo tengo al principio se llama alternativo. Vamos a ver si ahora sí, guardamos el código, y cuando yo le doy run en el código, ahora sí pueden ver los lentes se desaparecen un poco. Cuando le doy run al código, se desaparecen. De esta manera, estorban menos. Yo puedo dar clic en la pantalla y no me estorba ver exactamente qué es lo que está ahí al fondo. Le damos clic en OK, damos clic en Stop y regresemos al código. Ahora vamos a lo bueno. Cuando yo toque el botón de OK, vamos a comenzar una función en la cual el tiempo de las animaciones del UI driver se va a reiniciar y va a volver a empezar cada vez que yo dé clic en el botón. Básicamente, ¿qué es lo que quiero que se reinicie y que vuelva a suceder cada vez? Vamos a hacer que la interfaz se mueva. La interfaz, todo el teclado, todo lo demás se va a mover según lo que tenga UI driver y UI sampler. UI driver me dice que la animación va a durar 1 segundo y UI sampler me dice que se va a mover de 0.5 a 8. El teclado se mueve de 0.5 a 8. Vamos a detenernos, regresemos a ver más código. Lo siguiente, yo quiero que las instrucciones se desaparezcan, así que la opacidad de las instrucciones, la opacidad del material, el botón OK, la opacidad de esos ambos materiales, de las instrucciones y de OK, se va a animar según el UI driver y el UI fader. UI driver sigue siendo una animación de 1 segundo y UI fader dice que va a ir de la opacidad de 1, que es 100%, a 0. Se va a volver totalmente transparente. Vamos a ver si eso es cierto. Cuando yo aprieto el botón de OK, mi botón de OK se desaparece totalmente. ¿Sí? El botón de OK y la textura de las instrucciones, ambos se desaparecen totalmente. Y luego tenemos que la pared se anima hasta semi-off.
Semi-off es básicamente que no va a desaparecer totalmente, va a desaparecer hasta un 50%. Para explicar lo que hace la siguiente sección del código, la forma más fácil de explicárselos es que yo lo ponga como comentario. Al poner doble diagonal se cancela este código. Lo voy a guardar. En la versión original del código no teníamos incluida esa parte de código. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando nosotros escribíamos alguna palabra, al dar clic en OK, una de las letras se quedaba parpadeando. Y esto pues tiene bastante lógica, porque en ningún momento le dijimos que queríamos que esa letra dejara de parpadear. Así que lo que debemos de hacer es que cuando le dé clic a OK, la textura de mi material A más el que esté seleccionado en ese momento va a cambiar su opacidad a 1, y así se va a quedar ya para siempre. Y también, para que los lentes se vean al 100%, le metimos la animación del UI Driver y Semi-On. Semi-On es que va a estar de 50% de opacidad hasta 100% de opacidad cuando yo le dé clic al botón. Los botones para ir hacia la izquierda y hacia la derecha, a mi variable actual le quitan 1 o le suman 1. Y si 1 se pasa de 7, tiene que regresar y volver a ser 1. Cuando yo aprieto izquierda, 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 el cursor esté circulando entre todas las letras. Y lo mismo cuando aprieto a la derecha, llega a 7 y el siguiente no es 8, el siguiente debe ser 1. Por eso, aquí en el código, si yo aprieto el botón de la derecha y estoy en 7, la variable se va a convertir en 1. Al dar clic en el botón A, mi A1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, el que sea que esté seleccionado en este momento, y le meta la textura de alfabeto A, que le dé la opacidad de 1 a la letra que estaba seleccionada actual, y se vaya a la siguiente. Y en la siguiente ya puede meterle nuevamente la animación para que el cursor se esté encendiendo y apagando. Entonces, cuando yo le doy clic a la letra A, por ejemplo, mi A1 se convierte en A y A2 empieza a parpadear. Y lo mismo va a pasar cuando yo apriete la tecla B. Mi A2 se va a convertir en la tecla B y A3 va a comenzar a parpadear. Eso hay que hacerlo para absolutamente todas las letras del teclado. También el guión bajo. Se me pasaba, el guión bajo también tiene que estar incluido. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo apriete el botón de los tacos, el botón de la pizza, el botón del amor? Es más o menos lo mismo, con la única diferencia que ahora lo que vamos a modificar es la textura, no de alguna de las letras del letrero, sino de los lentes. Y al mismo tiempo quisimos meterle un pequeño bono extra. Cuando yo aprieto el botón de los tacos, el letrero automáticamente va a cambiar a que la primera letra sea guión bajo, la segunda letra sea T, A, C, O, S y la última guión bajo. De esta manera se escribe tacos automáticamente cuando yo aprieto el botón de taco. Supongamos que yo había escrito alguna otra cosa y luego se me ocurrió darle clic al botón de los tacos. Y automáticamente me cambió los lentes a los tacos y me escribió el texto de tacos, o el texto de pizza, o el texto de you. Lo único que tienen que recordar es que el botón del loop ahorita me está mandando a Anima Loop, pero recuerden que nosotros le metimos Anima Alternativo. Vamos a ver ahora si el botón de los lentes del corazón en verdad me mandan al alternativo. Creo que alternativo tal vez lo puse con minúsculas. A ver si ahora sí. Ron. Y el corazón. Ahí está. Ahora sí. Ahí están con los lentes alternativos. Perfecto. Ahora todo lo que hay que hacer es darle archivo, exportar y estamos listos para exportar nuestro archivo. Puede que a alguno de ustedes les aparezca un error por compresión.
Este filtro tiene tantas imágenes, tantas animaciones, tantos efectos que a veces no supera el límite de los 2 megas que Facebook te pone para poder subir archivos. Si les llega a suceder eso, lo único que hay que hacer es irse a proyecto, editar las propiedades y modificarle. Originalmente la compresión original de Facebook es RGBA. Esta genera los archivos de mayor calidad, pero son muy pesados. Si ustedes quieren, pueden bajarle un poco para que se vaya a RGB JPG y cambiarle entre la compresión más alta. Vamos a ver si ahorita nos deja exportarlo en la compresión de tamaño un poco más grande. Exportar. Y si alcanzó a compactarlo lo suficiente. Y ya lo único que falta es exportarlo, subirlo y compartirlo con todos sus amigos. En este mundo de las experiencias innovadoras no existen reglas y sé que muchos de ustedes pueden hacer cosas más padres. Me gustaría saber ustedes qué hubieran hecho distinto, en qué me equivoqué. Me encantaría saber si ustedes tienen otros trucos para resolver los problemas. Por favor, compartan sus proyectos en los comentarios. Publicaremos tantos como podamos en mercatecnia.com y en los futuros videos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Ya casi llegamos a 1000 suscriptores y con su ayuda pronto podremos celebrar este éxito. Y ahora que ya saben un poco más, recuerden que el conocimiento sin imaginación es inútil, pero la imaginación sin conocimiento, peligrosa.